Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene relación con la moneda única, que es una idea propuesta por Argentina y Brasil por sobre todas las cosas y que en esta semana tuvo amplia repercusión tras la reunión de la CELAC en Buenos Aires. Nos van a acompañar para hablar acerca de la conveniencia, no, de que Paraguay forme parte de ese proyecto de moneda única en Latinoamérica. César Barreto, exministro de Hacienda, y Enrique Duarte, presidente de la UIP. En el segundo bloque vamos a hablar acerca del estacionamiento tarifado en Asunción, tema polémico, por cierto. Nos van a acompañar Pedro Britos y Federico Mora para hablar acerca de esa posibilidad. Asunción necesita estacionamiento tarifado. ¿Qué le da al asunceno para el estacionamiento tarifado? De eso vamos a hablar esta noche. Y el último bloque vamos a darle el derecho a réplica al director del Mercado 4, Juan Villalba, que va a responder a las acusaciones del viceministro de Tributación, Óscar Orué, acerca de la inspección que se tenía que realizar en la zona del Mercado 4 en víspera de Reyes de este año y que no pudo ser. Nos van a acompañar Juan Villalba, el director del Mercado 4, y su abogado, el doctor Nelson Mora. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible, presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení y aprovechá los mejores precios del país, sin entrega inicial. Y con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Bien, ya estamos con don César Barreto, el ministro de Hacienda, para hablar acerca del primer tema. Tiene relación con la moneda única y en instantes se va a conectar vía Zoom con nosotros don Enrique Duarte, presidente de la UIP. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Un saludo para los televidentes. Bueno, gracias por estar acá. Sé que querría estar en otro momento, pero a tenor del resultado parece que es mejor que esté acá. Sí. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, Empezando el año. ¿qué piensa de esta intención de que Latinoamérica tenga una moneda única? Porque no se habla solo de Sudamérica. Se habló de Latinoamérica, pero rápidamente México dice, alto, no cuenten con nosotros. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué tendría que hacer Paraguay? Mira, como intención política, una visión de largo plazo, qué sé yo, está bien, digamos, interesante, pero las condiciones no están dadas para introducir una moneda común, confiable, que la gente esté dispuesta a tener y que se usen las transacciones internacionales, por lo menos dentro de la región, ¿verdad? Las condiciones mínimas que requiere eso no existen y no lo vamos a tener por décadas, porque son cosas que requieren periodos de maduración muy largas. Si miramos solamente el ejemplo del euro en Europa, países mucho más ordenados, avanzados, desarrollados, le llevó más de 5 décadas poder pasar a un estadio de lo que los economistas llamamos una unión monetaria o una área monetaria óptima, digamos, ¿verdad? Y a nosotros nos falta mucho. Yo creo que en las condiciones actuales no tiene ni sentido hablar mucho del tema, ¿verdad? Pero si vos me decís, hoy lo van a hacer como sea Brasil y Argentina, que son los que están impulsando,
Y yo te diría, nosotros permanezcamos afuera, miremos, creo que el guaraní y nuestra política monetaria y nuestro Banco Central se ha institucionalizado mucho en las últimas décadas y para nosotros la moneda no es un problema hoy. No es, No es un es problema. decir, lo más aconsejable sería que el gobierno no acepte la idea, es decir, no se acople al proyecto en este momento En este momento y a futuro, y a futuro cercano. futuro cercano no tiene ni, o sea, yo no creo siquiera que el Brasil avance en esta idea, digamos, son ideas que los políticos de repente lanzan, pero eh, cualquiera de los economistas en Brasil, por lo menos los que yo conozco, no van a estar de acuerdo con avanzar en un proyecto como este, porque las precondiciones no están dadas y para crear esas condiciones previas hay que hacer muchas tareas que llevan mucho tiempo. Hay mucha asimetría entre las economías de los diferentes países acá de América del Sur. En el Mercosur nomás, ni qué decir en América del Sur. Claro, las asimetrías estructurales económicas, Exacto, digamos, ¿verdad? exacto. O sea, suponiendo que todo el resto está bien, digamos, ¿verdad? Que son países ordenados financieramente, qué sé yo, una precondición importante para que convenga una moneda única entre dos países o una región entera es que haya una integración económica previa muy fuerte, o sea, que el comercio entre los países del bloque sea muy preeminente respecto al comercio de estos mismos países con terceros países, porque ¿para qué voy a introducir algo común si es que el comercio entre nosotros representa 15 o 20% del total que estamos comerciando con el exterior? O sea, no te resuelve nada, o sea, te resuelve el problema de hacer una operación de cambio entre una moneda y otra para el 15 o 20% del comercio exterior del país. Exterior, claro. Con el 80% igual tenés que tratar con el dólar o con cualquier otra moneda internacional. Entonces, una precondición básica es que haya una participación importante del comercio interno de bienes y servicios respecto al total que tienen los países que forman parte del bloque, ¿verdad? El Mercosur, por ejemplo, no cumple eso, porque el Mercosur, primero que la mayoría de los países producimos commodities, exportamos commodities afuera de la región, cuyos precios se determinan en otras monedas, sí. en otras partes y en otras monedas, principalmente el dólar, ¿verdad? Y automáticamente eso quedaría fuera de cualquier transacción en la moneda común. O sea, falta mucho. Y si sumamos a eso, suponiendo que el Mercosur evoluciona y abrimos los mercados y el comercio interno se desarrolla y hay un desarrollo industrial importante donde el mercado ampliado es más, se vuelve muy relevante, supongamos en 2 décadas, Sí. ¿verdad? Si hiciéramos bien las tareas, ¿verdad? Después de Es decir, eso... todos los países, no solamente Paraguay. No, Todos todos los los del países, Mercosur, claro. todos los del Mercosur, Todos los del ¿verdad? Mercosur, sí. Ahí tenemos que ver si es que efectivamente las condiciones financieras se dan. Y si las condiciones financieras en ese momento siguen siendo que Argentina tiene un déficit fiscal incontenible que lo financia con emisión monetaria, Brasil tiene un déficit fiscal incontenible que no lo está financiando últimamente con emisión monetaria, pero sí se están endeudando muy rápido, ¿verdad? Y son los países principales del bloque, ¿verdad? ¿Qué estabilidad le podemos dar a una moneda en la cual ellos sean los principales componentes de esa moneda? O sea, si la Argentina le va a empezar a pedir préstamos al Banco Central común o sudamericano que se cree porque necesita financiar su presupuesto, esa moneda no va a funcionar. Entonces, primero tienen que ordenar sus finanzas públicas y su economía en general, Argentina principalmente, Brasil después, converger hacia una política fiscal responsable y sostenible y una política monetaria ordenada, como tenemos nosotros o como tiene Uruguay, un poco menos que nosotros, pero también está avanzando para allá. Entonces en ese momento podríamos empezar a pergeñar, claro, y considerar qué tan conveniente es en ese momento que usemos una moneda común y abandonemos el dólar como medio de transacción entre los países. O sea, falta mucho, muchísimo. Mucho. Entonces, si ellos deciden avanzar ahora, y yo te diría Paraguay permanecer afuera, observar, somos miembros del Mercosur de cualquier manera, ¿verdad? E ir observando a ver cómo va evolucionando y si en algún momento, en algunas décadas, nos conviene por ahí dar un paso como eso. Bueno, ahora ya está conectado con nosotros don Enrique Duarte, presidente de la UIP. ¿Qué tal? Buenas noches, don Enrique, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas Bien, noches bien. para vos, César. Un saludo cordial y toda la audiencia de Unicanal. Estaba escuchando atentamente las palabras de César.
Y bueno, bastante atinadas realmente. ¿y qué piensa el presidente de los industriales paraguayos acerca de esta posibilidad que quieren llevar adelante Brasil y Argentina? Bueno, nosotros entendemos que Carlos, que los procesos de integración siempre generan ganancias. Si nosotros analizamos que teníamos, cómo estaban nuestras exportaciones antes del Mercosur, que era una cosa que apenas superaban los 1.000 millones de dólares. Y si miramos a dónde estamos hoy, con cerca de 14.000 millones de dólares, sin ninguna duda no podemos dejar de entender que los procesos de integración son importantes. Somos defensores de la profundización de procesos de integración, pero Carlos y César, no a cualquier precio. Hay cuestiones básicas de la Unión Aduanera del Mercosur que no están resueltas, principalmente el proteccionismo y las barreras para arancelarias de Argentina y Brasil. Queremos más y mejor Mercosur, pero por eso hacemos un llamado a que primero tenemos que resolver las distorsiones que complican una integración real que genere situaciones ganar-ganar. Al poner sobre la mesa el tema de una moneda común combinado Mercosur y el proyecto de unión aduanera que comercialmente llamamos Mercosur, solo que no podemos desconocer bajo ninguna hipótesis la asimetría entre las políticas monetarias actuales de los Estados miembros, que hacen que a corto plazo corto y mediano plazo sea totalmente inviable o de alguna manera poco conveniente para el Paraguay. Una moneda común es el último proceso de integración. Entendemos que para lograr tan delicado y profundo cambio, ¿verdad?, que en cierto modificaría la soberanía de los países como una moneda en común, se deberían dar procesos de ordenamiento y una revitalización de lo que ya se ha pactado y acordado en el marco del funcionamiento. Por eso no podemos bajo ninguna hipótesis dejar de mencionar la reciente medida argentina, por ejemplo, de poner peaje a la integración o mirando el relacionamiento comercial entre nuestros países. Un sistema monetario, querido Carlos y César, yo respeto mucho la opinión de César, se basa en la confianza, por lo que es una gran oportunidad para avanzar en la profundización de la integración. Pero en ese sentido hay que cumplir los acuerdos ya establecidos, tener una coordinación entre las políticas económicas con reglas claras e instituciones sólidas que habrán de canalizar. Es delicado. Entendamos que llegar a eso significaría generar organismos supranacionales y hoy no estamos acostumbrados ni siquiera a respetar las estructuras, o sea, los organismos nacionales que rigen nuestras políticas monetarias en nuestros países. Yo Bien. creo que se puede hablar, pero el camino es muy largo y yo lo veo a corto plazo totalmente inviable, querido César y querido Carlos. Bien, perfecto. La participación de don Enrique Duarte. Está de vacaciones, don Enrique, se nota, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Está muy preocupado de sí, la moneda está muy única. preocupado por lo que está pasando acá. Sí, pero de todas formas, evidentemente esta es una jugada política. Da la impresión de que Alberto Fernández quiere dejar un legado, porque lo que deja como legado en la Argentina va a ser, lo van a condenar, pero quiere dejar un legado político por lo menos, de que inició el proceso de la moneda común y tiene, por una cuestión ideológica, tiene el apoyo de los sectores de izquierda que gobiernan hoy algunos países en Latinoamérica, Venezuela, Chile, por sobre todas las cosas. Y bueno, da la impresión de que es eso más que una realidad próxima. Y sí, indudablemente, porque desde el punto de vista, no vi ni un solo economista, ni siquiera en la Argentina, que diga que esto tiene algún sentido, ¿verdad? Y mucho menos fuera de la región, en Estados Unidos, en Europa, lo veían como algo un poco sui generis, digamos, ¿verdad? Por usar un término sencillo. Pero lo dijo bien Enrique,
desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico de lo que pudimos observar que hicieron los países europeos, la unión monetaria es la última etapa en un proceso de integración que normalmente empieza en cosas básicas como vamos a abrir el comercio entre los países miembros, ¿verdad? Y en esta última etapa de la unión monetaria incluso se pasan a etapas de instituciones políticas comunes, ¿verdad? Claro, comunes. Y yo no estoy seguro de que nosotros, ni siquiera dentro de algunas décadas, estemos en condiciones de dar esos pasos en términos políticos, porque implica que congresos y parlamentos tengan que tomar decisiones tributarias o de otro tipo que nos puedan impactar a todos los países miembros de un bloque determinado, en este caso del Mercosur, digamos, ¿verdad? Yo creo que es demasiado verde el Mercosur todavía como para pensar en ese último estadio de evolución. Nosotros tenemos que enfocarnos todavía en profundizar el Mercosur. Hay muchas barreras todavía internas. No todos los sectores están abiertos todavía o forman parte del acuerdo del Mercosur. Hay algunos que quedaron fuera en términos transitorios, pero eso transitorio está durando mucho tiempo, digamos, ¿verdad? Tenemos que revisar desde nuestro punto de vista. Aquí ya tenemos un poco más de diferencia, incluso en nuestro país, ¿verdad? Nosotros creemos de que la unión aduanera que tenemos, que implica que tenemos aranceles unificados con el exterior o contra los países fuera del bloque, los aranceles tienen que ser más bajos. Los aranceles del Mercosur son altos. Nosotros tenemos que buscar acuerdos comerciales con otros bloques importantes. Europa, que se firmó todavía, está trabado por ahí, sí. Estados Unidos o NAFTA o China o los países del Asia. O sea, tenemos que avanzar en esas cosas porque abrir mercados es lo que es relevante para que podamos desarrollarnos en conjunto los países miembros, ¿verdad? Después está todo el proceso del flujo migratorio. La última etapa es unión monetaria. Previo a eso es que seamos ciudadanos comunes en todos los países miembros del bloque. O sea, si yo me voy a Buenos Aires no tengo que pasar ni una aduana ni presentar documentación a nadie. Puedo ir a trabajar y puedo ir a trabajar, a estudiar y ellos pueden venir acá también. Así o sea, mucho falta, Carlos. Entonces, creo que es una señal política, un legado, como mencionaste seguramente, pero la Argentina... Inviable por el momento. Inviable. Ahora, don Enrique, los industriales paraguayos conversaron ya de esto con el gobierno, o el gobierno les comunicó cuál sería la posición en este tema. No, aún no, Carlos, aún no. Y permitime un poco profundizar sobre lo que estabas diciendo. Entendemos que realmente que esta es una postura política generada en esta reunión en Buenos Aires, ¿verdad? Y que lo que busca es revitalizar, ¿verdad?, a dos países que supieron estar entre las principales economías en su momento, pero que hoy lo vienen haciendo todo mal. Ahí tenemos la contestación de un senador uruguayo a lo que dijo el ministro de Economía argentino, ¿verdad? Refiriéndose en forma despreciativa hacia sus pares uruguayos, ¿verdad? Creemos que los procesos de integración, Carlos y César, tienen que tener su cuota de generosidad, empatía y cooperación, y dejar de lado las posiciones egoístas y los nacionalismos que corroen a los cambios y sobre todo al avance de la integración. Yo considero que es una oportunidad de avanzar en temas más profundos que conllevan al Mercosur, como dijo recién César, por ejemplo, el tema de la libre circulación. Hoy nuestras fronteras generan caos en la circulación. Es bueno que nos enfoquemos en cuestiones de base que realmente están no permitiendo esas posiciones ganar. No, todavía no hablamos con el gobierno, pero la postura con el gobierno probablemente habrá ser esta, ¿verdad? Creemos que nosotros tenemos que seguir trabajando dentro del bloque, pero primero tenemos que seguir corrigiendo asimetrías. Nosotros tenemos hoy un bien
muy preciado, que es nuestra moneda, nuestra macroeconomía y nuestra política monetaria. Y eso no lo podemos así nomás rifar y tirar por la borda, Carlos. Bueno, y ustedes, don César, en el sector financiero, ¿han tenido alguna conversación? ¿Alguien les adelantó este proyecto? ¿Alguna posición se esbozó de parte del gobierno? No, fue sorpresivo el planteamiento, entiendo, tanto de la Argentina como del Brasil, aprovechando esta reunión que se hizo en estos días en Buenos Aires. Pero no hay, el ministro de Hacienda del Brasil, que es uno de los ideólogos un poco de la idea de la moneda sur que plantean ellos, una moneda digital sudamericana, dijo de que no había ningún proyecto y que tampoco era prioridad en este momento, como que bajándole un poco el perfil al tema, ¿verdad? El presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero, en estos días dijo que ellos no estaban considerando de ninguna manera entrar a formar parte de este acuerdo, ¿verdad? También en el Banco Central la evaluación de Paraguay, la evaluación que hace es que las condiciones no dan para encarar un proyecto de esta naturaleza todavía. Entonces me imagino yo de que si Argentina y Brasil avanzan en un acuerdo como este, nosotros, lo más conveniente para nosotros es quedar como observadores y acompañar el proceso, pero sin formar parte del acuerdo. Pero lo que me llama la atención es que parece que este gobierno decidió tirar la pelota para adelante. Es decir, no va a tomar ninguna resolución, ya va a dejar todo para el próximo gobierno, todas estas cuestiones. Da la impresión, salvo lo que usted mencionó, que el presidente del Banco Central se manifestó señalando esa posición. Un excelente también hilo que hizo Humberto Colmán del BCP acerca del tema de la moneda única, y que esto va a llevar muchos años todavía, ¿verdad? Tiene que ocurrir antes todo lo que ustedes están señalando. Después, desde la Cancillería o del propio Ejecutivo, otras personalidades no se manifestaron. No, estamos ya en un periodo en el que el presidente y el gobierno seguramente le cuesta encarar este tipo o tomar decisiones en temas como complejos como este, digamos, porque le quedan menos de 8 meses de gestión, ¿verdad? Pero de cualquier manera, yo creo que cualquiera sea la posición que tome el gobierno en este momento, esto es algo que no tiene mucha posibilidad de avanzar a corto plazo. Es decir, no hay que preocuparse por el momento. No hay que preocuparse. Esto no es importante. No. Es importante. A ver, Enrique. Concuerdo totalmente con lo que dice César. Es un momento difícil, ¿verdad? Un gobierno que está yendo menos de 7 meses. Es una decisión bastante difícil de que sea tomada. Por lo menos estoy de acuerdo, hay que seguir observando, hay que ir mirando de cerca eso y aferrarnos a nuestras ventajas comparativas y a nuestras grandes logros como nuestra estabilidad monetaria, ¿verdad? Y a nuestra estructura macroeconómica, estabilidad macroeconómica. Acá tenemos que seguir mirando. Yo no digo solamente a este gobierno que está más de salida, inclusive para un gobierno de entrada va a ser una decisión difícil. Yo no tuve todavía conversaciones con el presidente del Banco Central, pero yo estoy seguro de que esto, para poder lograr comenzar a hablar de esto, hay mucha tela que cortar. Tenemos que cambiar realmente nuestra postura, ¿verdad? Y sobre todo la postura de nuestros dos grandes socios de Mercosur, que son Argentina y Brasil, y seguir adelante. Imagínate, hoy me enteré de que hubo una reunión privada entre el presidente Lula y el presidente Lacalle, y que están hablando sobre las posturas respecto a la posición uruguaya de los acuerdos con China. Y bueno, pero estas cosas se tienen que debatir dentro del bloque, no se pueden estar debatiendo así en forma unilateral. Tenemos que de una vez por todas aceptar que somos miembros de un bloque y respetarnos, y respetar nuestras asimetrías y nuestras desigualdades. No existe otra, Carlos. Un ejemplo nomás te pongo, Carlos. Antes de la introducción
del euro en Europa. Se firmó el famoso Tratado de Maastricht, Sí. Maastricht. que era un pacto de estabilidad y crecimiento, le llamaron, ¿verdad? Pero lo concreto que pusieron ahí es de que antes de introducir la moneda común tenían que comprometerse todos los países miembros a que el déficit fiscal nunca supere el 3% del Producto Interno Bruto y que la deuda sobre PIB no exceda el 60%. Ese es como incluso son bastante excesivos, digamos, son bastante laxos estos límites, ¿verdad? Son límites laxos, no límites muy estrictos, ¿verdad? Si traemos solamente esos límites al Mercosur y solamente Paraguay cumple esos límites hoy. Esas condiciones, entonces, Esas condiciones. Pues no existe. Entonces no es serio el tema. Hay que hacer cosas, tareas de la casa primero, bastante, de ordenar la casa antes de Es decir, de ¿cómo avanzar en asociarte una moneda con un país que tiene 1000% de inflación? eso. Y no es posible, No es posible. no es posible. Es decir, van a usar un banco común para saldar, para cubrir sus deudas, ¿verdad? O sea, si nosotros, supongamos que nosotros aportamos a lo concreto, ¿verdad? Creamos un banco central común, ¿verdad? Sudamericano, cada uno de los bancos centrales va a poner dólares, reservas ahí a ese banco central, ¿verdad? Contra esos dólares que se van a poner ahí, se van a emitir el sur, en este caso, ¿verdad? Y que el sur te va a usar completamente uno de los países que tiene déficit importante hoy. O sea, no puede ser así. No puede ser así. Entonces, no tiene lógica, por no lo tiene menos. lógica. No tiene lógica. ¿Eh? Y bien, Imposible. imposible. Bien, qué suerte que fueron convocados ustedes dos, porque es importante este tema. Uno del sector industrial, la posición que ya sabemos, y otro del sector financiero. Son dos de los sectores más importantes del país. Y encima usted es ministro de Hacienda, es decir, que conoce también lo que es el funcionamiento del Estado desde el interior. Entonces, no hay por qué preocuparse. Esto es una jugada política. Va a pasar mucho tiempo para que esto sea serio mientras continúen los gobiernos manejándose como se gobiernan en Sudamérica. Y nosotros tenemos el guaraní que ha funcionado bien en toda su historia, así que creo Hay que seguir cuidándolo. hay que cuidarlo y es algo valioso que tenemos en Paraguay. Tenemos un orgullo que el guaraní, ¿verdad, César? Es un orgullo el guaraní, exactamente. Casi 80 años de vigencia sin que se le haya sacado un solo cero, ¿verdad? Pasando vicisitudes mundiales durante 80 años de una moneda que ha permanecido hasta ahora. Algo hicimos bien para que eso ocurra. Y ojalá que sigamos haciendo más cosas en otros ámbitos también bien en este país. Bien, gracias Enrique por contactarte vía Zoom desde el exterior. Un abrazo. Te agradezco mucho, Carlos. Un saludo cordial para vos, para César. Y desde luego, vamos a estar atentos, como dice César, vamos a estar observando y por lo menos desde los sectores privados vamos a pelear para que lo político, digamos, no anteceda lo económico. Perfecto, un abrazo. Gracias, don César. Un placer, Gracias. Carlos. Un placer. ¿Qué sabe de nuestro partido? Seguimos 1-0 abajo. Seguimos 1-0 abajo, sí. Bueno, está bien, gracias por venir. A la vuelta de la pausa hablaremos sobre el estacionamiento tarifado en Asunción. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las ofertas en televisores. Aprovecha los mejores precios del país, sin entrega inicial y con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart Ultra HD 50 pulgadas. Ahora solo 18 cuotas de 254.000 guaraníes. ¡Apúrate! Últimos días para participar del sorteo de la increíble Volkswagen Amarok. Full equipo 0 kilómetro, que puede ser tuya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabona. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llámanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. ¿Qué tal, don Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción? ¿Cómo estás? Carlos, un gusto siempre estar Igualmente. aquí en tu programa, así que un saludo para vos, Pedro, y también para toda la audiencia.
Doctor Pedro Britos, el representante legal de Parsin, ¿cómo anda? Bien, Carlos, un gusto estar después de mucho acá también contigo. Exactamente. Bueno, Federico, ¿por qué lo que van a poner el estacionamiento tarifado? Para sacarse del problema de los cuidacoches, le van a aplicar el estacionamiento a los azucenos. Yo creo que son tres cosas, Carlos. Por una parte, hay que tener el antecedente. Sí. Esto viene con una situación que se judicializa luego de 7 años, cuando fue el primer intento, digamos, y a nosotros como administración el año pasado nos comunica la justicia de que debemos dar cumplimiento al contrato o hacer el pago de una indemnización que tenía una base de 5 millones de dólares. ¿Cuánto tenían que indemnizar? 5 millones más intereses y demás. Entonces, yo creo que eso es que la municipalidad perdió. Muy importante entender de dónde viene, digamos, y cuál es el origen del proyecto. Ahora, teniendo eso, sí nosotros hacemos el análisis de cómo podemos incluir dentro de nuestra agenda de gestión. Y ahí vemos dos oportunidades. Por una parte, sí, es cierto, el centro y otras zonas de alta demanda necesitan un reordenamiento. Es decir, hay una situación donde el espacio está tomado de manera informal. Y también, por otra parte, que es el tercer elemento, nos da la oportunidad de dar una ventana, una solución a una situación social. ¿Por qué? Porque vemos que la implementación del sistema, la oferta del sistema, tiene esa apertura para brindar esta oportunidad a los cuidacoches y hacerlos parte de la implementación en un sistema formal. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar el escenario judicial, lo analizamos y decimos, sí, nosotros podemos, le hace falta a Asunción este ordenamiento. Las capitales lo tienen y han hecho la misma transición. Trapitos, cuidacoches o el nombre que sea, lo tuvieron todas las capitales. Y yo creo que todos han hecho esa transición y hoy me parece que es una medida que la ciudad requiere para recuperar un espacio. Yo creo que nosotros vamos a valorar... Pero hay una cuestión, es decir, Paraguay no pierde, es decir, el asunceno no perdió un espacio por su culpa. Es responsabilidad de los administradores del Estado, ¿verdad?, encontrar soluciones, pero no puede ser que un grupo de personas diga, bueno, esta calle es nuestra. Sí. De hoy en más esta calle es nuestra y aunque le guste o no a la gente esta calle es nuestra, nosotros vamos a decidir quién estaciona acá y quién no. O sea vos sabés que no es entendible en un país serio que un grupo se organice de esa manera y sencillamente se adueñe de la calle. Carlos, ¿Qué pasó con el Ejecutivo? ¿Qué pasó con la municipalidad? ¿Qué pasa con las gobernaciones? Y esto pasa también en el interior, por ejemplo. Y te voy a contar qué pasa, y yo creo que coincidimos en esta situación. Esto es como esta teoría de los vidrios rotos. Si no hay una propuesta, va a suceder nomás luego esta situación, en el sentido en que queda a la libre disposición y lo toma quien ocupa el espacio. Acá lo que se está haciendo ahora es traer una propuesta municipal justamente para revertir ese escenario donde ya fue tomado. Bueno, el doctor Pedrito hay que darle también participación, pero el tema es, Asunción, ¿qué hace por darle algo a los asuncenos? ¿Qué hacen? Los semáforos no funcionan correctamente. Tenemos que gastar mucho más combustible transitando en Asunción que en cualquier otra capital, porque en cada esquina tenés que parar porque la onda verde no funciona, a pesar de que supuestamente tenemos semáforos inteligentes. ¿Te puedo contestar eso? Pero espera. Las calles están deterioradas, ya sea por defectos de la ESAP, por otros organismos del Estado o por descuidos de las propias municipalidades, porque no solamente en Asunción. Uno va por Lambaré, Luque, Villa Elisa, Fernando Lamora, San Lorenzo y están en las mismas condiciones. Las calles en mal estado. Entonces, el centro de Asunción, las veredas
están en pésimo estado también. Es decir, hay tantos defectos, hay tantos problemas que tienen las municipalidades que después se encuentran con que grupos organizados dicen, no, nosotros no vamos a trabajar, no queremos trabajar fuera, lejos del barrio, queremos conseguir que la gente estacione acá y nosotros le vamos a cobrar por cuidar el auto. ¿Dónde se ve que en un espacio público que es de todos, alguien se apropie del lugar y encima la policía no te garantiza la seguridad, sino es un civil como nosotros, un ciudadano común como nosotros? No se entiende. Eso, por ejemplo, ¿es correcto o no? Carlos, lo que teníamos es una falta de propuesta a la que hoy estamos dando propuesta, pero quiero, si me permitís, un poco para darle integralidad a la respuesta. En este momento, y te digo literal, en este momento están en barcos desde Corea a Asunción el equipamiento para 90 cruces inteligentes y renovar toda la fibra óptica semafórica de la capital. Es la segunda etapa de COICA, estación semafórica de Asunción. Nos va a permitir, como se dice, darle mayor dinámica a todo el tránsito. La situación de ocupación de calles requiere de este tipo de medidas. La gente nos dice, ¿qué están haciendo? Bueno, esta medida es la que corresponde para reordenar el espacio del estacionamiento dentro de la capital. Y a la par de eso, todos los problemas estructurales. Nos hablaban de basura. A fin de año, doblamos el número de máquinas recolectoras, Carlos. Estamos doblando el número de máquinas de arreglo de calles también. Y el problema estructural más importante, desagüe pluvial. Todas las fichas de infraestructura del municipio están puestas en desagüe pluvial. Una obra incómoda, impopular, luego no se ve, lleva tiempo, está esparcido por toda la ciudad. Bueno, esa es la apuesta, Carlos. Yo lo que creo es que hoy sí podemos decirle a la ciudadanía, hay varios frentes de trabajo. Diferente sería el reclamo si nos dicen qué es lo que hacen que no vemos intervención. Ahora, genera incomodidad. Lleva tiempo también porque son procesos. 30% del jornal del trabajador va a llevar el estacionar en el centro de Asunción. Pero vamos a ir con el doctor Britos. Doctor, ¿cómo pensaron hacer el estacionamiento? ¿Cómo pensaron cobrar a la gente? ¿Y cómo tomaron en cuenta las zonas? Porque estaba chequeando con algunos compañeros que estudiaron en Europa y me decían, por ejemplo, Londres tiene estacionamiento, pero el trabajador, por ejemplo, que trabaja en Londres, que viene de otro municipio y trabaja en la capital, no paga. El trabajador que tiene que trabajar en la cuadra no paga el estacionamiento. El propietario tampoco paga. Pagan los que vienen a usar los servicios ahí en Londres. Y en París básicamente es lo mismo. Es decir, no se pensó acá en Paraguay de poner, espera, digo que es el turno del doctor Britos. Quiero hacer una observación. Espera, que es el turno del doctor Britos. No se pensó acá, por ejemplo, el propietario, lógicamente, que vive en un edificio y está en una zona de mucho movimiento nocturno, no tiene por qué pagar si es su lugar de hábitat ahí, ¿verdad? Bueno, el trabajador que viene, que ingresa a Asunción, el trabajador que trabaja en el centro de la capital, ¿por qué debería, si necesariamente tiene que venir todos los días? ¿Verdad? ¿No hay ¿Se pensó en esas situaciones o no? Bueno, Carlos, en primer lugar, hay que entender un poco el contexto del marco regulatorio de lo que es el estacionamiento tarifado, ¿verdad? La tarifa lo regula la Junta Municipal de Asunción, que es la que la establece por una ordenanza. Y por las conversaciones que nosotros hemos tenido con Federico, con todo el equipo de gabinete, que realmente es un gran equipo que se viene trabajando ya hace unos meses sobre estos temas y sobre varios temas más. Pero obviamente son lugares en donde efectivamente se nota la necesidad del ordenamiento de los espacios, ¿verdad? La experiencia que nosotros tenemos como empresa, nosotros estamos en 45 municipios de Argentina, en 8 provincias de Argentina, es que el resultado positivo cuando comienza a haber esa circulación, esa rotación vehicular, ¿verdad? Ahí es donde nosotros, la tecnología que tiene el consorcio,
de hacer una gestión de ordenamiento a través de la tecnología es muy eficiente, y eso uno lo puede ver en todos los lugares en donde estuvo la empresa, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en los lugares en donde hoy prácticamente creo que todos vemos doble estacionamiento, mal estacionamiento, muchas veces uno sale y encuentra su garaje ocupado. Pero ahí está, ¿por qué uno ve doble estacionamiento? Porque el organismo de la municipalidad que tiene que controlar que no exista doble estacionamiento no funciona. En el mercado 4, que enseguida vamos a hablar después con el señor Juan Villalba, en el mercado 4, sobre Petirosi, anteriormente estacionaban en doble fila, en ambos costados de Petirosi, de Perú hasta General Aquino. Estacionaban en doble fila, uno se iba, tenía un espacio chiquitito, solamente las motos muchas veces pasaban, ¿verdad? Los ómnibus ya tenían problemas, y los agentes de tránsito en la esquina de General Aquino, frente a una de las galerías, en la esquina chateando. Y uno veía, y todos los días veíamos eso. Rodríguez de Francia, encima que se estrechó innecesariamente, ¿verdad? Al lado del lugar más estrecho, que es la izquierda, que se supone es el carril más veloz, más rápido, hay doble estacionamiento hoy en el Paseo Central. Tal cual. En el Paseo Central. Uno recorre República Argentina u otra doble avenida y ve puestos de pancho y con gente que estaciona en el Paseo Central. Es decir, el ordenamiento es del agente de tránsito que tiene que estar recorriendo todos esos lugares para evitar que eso ocurra. ¿Me permitís, Carlos? Mira, es propuesta que ahora la estamos haciendo, control sobre la implementación, y dentro de eso, esta también es una oportunidad para que a través de la propuesta y a través del control en la implementación haya un proceso de reeducación también en el uso del espacio. Yo te cuento que de manera manual, nosotros todos los días sacamos cajas y todos los días se renueva la caja. ¿Pero por qué se renueva la caja? Porque en realidad hay detrás un ciudadano que no tiene a lo mejor una alternativa porque no hay una propuesta y decidió pagarle a un cuidacoche que todos los días le reserva el espacio por eso. Eso no puede ser más. No puede tener apropiación del espacio público. Totalmente, claro. Pero para eso tiene que tener una propuesta y tiene que tener un control que genere una sanción que cambie un hábito. A ver, si vos tenés, en el caso del estacionamiento, si tenés un servicio que no necesitas, ¿cómo le vas a dar trabajo a la gente que no necesitas? Yo entiendo los problemas sociales, entiendo, pero no son solamente los problemas sociales los que deben ser atendidos de esa manera. Hay otras maneras para atender los problemas sociales, pero si el limpiavidrio es un trabajo que se necesita o no, no, porque tenés tu limpiaparabrisas, ¿verdad? Y está bien, es un problema social, pero busquémosle otra solución. Pero no le busquemos, bueno, vamos a pagarle o le vamos a traer que ingresen a Parsin, ¿verdad? Parsin acepta, porque si no, no se hace la operación, acepta. Pero tampoco ni siquiera para Parsin es justo. Mira, yo creo que agregando un poco la explicación que daba Federico, es importante entender que la función que nosotros vamos a tener es justamente de colaborar con el municipio en ese ordenamiento, ¿verdad? Yo creo que, si bien es cierto, las situaciones que vos mencionaste, lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, pero justamente el municipio entiende, y también el Pleno de la Junta, por la conversación y todos los trabajos que venimos haciendo con ellos, entiende que este es el momento de ocuparse en serio en ese tema, ¿verdad? Entonces, nosotros como empresa percibimos esa preocupación porque a través del municipio, como de sus concejales municipales, ellos reciben los reclamos correspondientes, y lo que nosotros vamos a hacer y lo que la empresa sabe hacer es ese ordenamiento a través de la tecnología, ¿verdad? Yo creo que, como todo proyecto, yo caigo en este proyecto por mi experiencia en el billetaje, que fue un proyecto de impacto ciudadano masivo de toda el área metropolitana. Entonces, esto va a ser parecido, va a ser igual. En un principio, obviamente, vas a tener detractores, en un principio vos vas a tener opiniones dispares, que eso es normal y es totalmente legítimo, pero con el tiempo, cuando la ciudadanía comienza a notar esa diferencia,
yo te aseguro que va a estar cómoda, va a estar más segura y más tranquila con el ordenamiento No, que no, se va a dar. totalmente, de que se necesita un reordenamiento se necesita. Nadie discute eso. Ahora, lo que simplemente molesta a cualquier persona es que te coaccionen, que a través de la coacción, a través de la presión se consigan las cosas y no porque vos lo necesites, porque te sea útil. ¿Es así o no es así? Mira, yo veo dos cosas. Por una parte, sí tenemos un colectivo históricamente relegado y con carencias que ha ocupado la calle de manera informal. Esa es una realidad. Sí. Sí, también esta propuesta busca revertir y sacarlos de ese rol. Yo creo que no hay nada más molesto que bajarte del vehículo y que alguien se acerque. Esta propuesta tiene esa tarea de que ya no haya eso, y eso se canjea por trazabilidad y por una transparencia en saber siempre me van a cobrar lo que corresponde. ¿Cuántas personas componen ese colectivo en Asunción? Mira que nosotros hicimos 3 rondas de censo. Están en torno a los 400. Pero tienen que filtrarse nuevamente, porque se tienen que filtrar por la zona de implementación y por los eventos, porque está el que hace calle, está el que hace evento deportivo, el que hace conciertos, tiene toda una ramificación nuevamente. Ahora, sí me parece también que el sistema requiere de esa presencia en calle. Yo creo que, no es que creo, no todo el mundo va a utilizar la aplicación. Yo siempre tomo el caso de mi mamá. Mi mamá tiene 70 años, va al centro, no va a usar la aplicación. ¿Se va todavía? Sí, ¿Y va. no se tropieza, aparte? Carlos. No, te estoy hinchando, te estoy hinchando, pero va al centro, como te digo, y va a requerir que una persona se acerque y le diga: señora, voy a cargar acá su matrícula de conducir, ahora comienza el reloj. Y cuando vuelve de su reunión, etcétera, le diga: señora, le doy pare, aquí está, en la esquina está el lugar de cobro más cercano, acérquese. Va, le da la matrícula y le... Perfecto, pero me imagino que Parcín, sí, que iba a ser el operativo, iba a tener toda esa gente, iba a contratarle, iba a enseñarle, va a educar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es parte. Sí, pero ya sé, pero sigo insistiendo, es producto del amedrentamiento al asunceno o al que estaciona en Asunción la solución. Entonces eso es lo que molesta. Pero ¿ustedes qué van a hacer, por ejemplo? ¿Cómo los van a instruir? ¿Los van a enseñarle la utilización de todo lo digital para el estacionamiento? Es una obligación por parte del consorcio, Carlos, tal cual lo establece la adenda, de que nosotros nos ocupemos de la absorción de todas esas personas censadas por el municipio, que se haga el filtro correspondiente, porque tanto el municipio como nosotros vamos a hacer una especie de doble filtro de efectivamente ver que, porque en estos casos aparecen los avivados, ¿verdad? Entonces todo eso se está teniendo en cuenta de poder pulir todos esos detalles, pasar todos esos filtros, de manera que una vez que tengamos el grupo humano, está también expresamente en la adenda que nosotros tenemos que hacer la capacitación. Y un tema muy importante que nosotros lo hablábamos, y creo que lo habrás escuchado vos en algún medio de comunicación, algo que era inalcanzable para un sector de estos trabajadores en este momento informal, que era el seguro social, ¿verdad? Ellos van a tener el seguro social, van a acceder a IPS, cosa que para ellos, cuando vos hablás con ellos, era impensable. Entonces ellos obviamente están muy esperanzados, porque muchos de ellos son abuelos, muchos son madres solteras, padres de familia. Entonces creo que va a haber una transformación también en la vida laboral de muchos trabajadores que hoy no tienen esa posibilidad y que hoy van a entrar en un sistema de formalización. No. Cuando dan esas explicaciones, lógicamente a uno le duele, uno entiende los problemas sociales que tiene Paraguay. Simplemente sigo insistiendo en que no es la mejor alternativa. Yo creo que hay que educarles, hay que profesionalizarles, hay que enseñarles, y si alguno resulta ser un genio en educación, que pueda ir becado al exterior también. Todo eso entiendo, pero no es... Simplemente que no es la solución ni la forma como se establece. Ahora, la gente pregunta, por ejemplo,
Primero era en el centro de Asunción el problema, ahora se extendió a varios barrios de Asunción, barrios. El barrio que está donde se están construyendo todos los ministerios, eso es un barrio. Es un barrio. La nueva oficina de gobierno. La nueva oficina de gobierno, eso es un barrio. ¿Qué va a pasar con los pobladores del barrio? ¿Van a tener que pagar también por estacionar frente a sus casas allí? Bueno, si te parece, doy una parte y seguramente luego Pedro amplía y me complementa. Lo que nosotros vemos es que esta situación de frentistas se da y se dio en la implementación en todas las ciudades. Es decir, aquí estamos hablando de un sistema que tiene demasiado bagaje de experiencia y existen las figuras para justamente hacer la exoneración que ya lo anunció la empresa a los frentistas. Es decir, también queremos dar esa tranquilidad, calmar un poco esa ansiedad y que no haya desinformación al respecto, porque todo eso hace parte de lo que ya se dio de manera exitosa en otros lados. Entonces, frentistas están por fuera. Bueno, a ver, don Pedro, van a tener en cuenta esto que estuvimos diciendo al comenzar, ¿verdad? Los que trabajan, necesariamente sí o sí tienen que venir a estacionar. Hoy hicieron un cálculo en los diarios y era 30% de su salario, ¿verdad? Lo que van a pagar por el estacionamiento. Van a ser contemplados, ellos van a tener algún tipo de descuento, los que viven, los que trabajan. Lo mismo a la noche, los que tienen que ir, se van con su vehículo a trabajar y dejan estacionado. Es decir, ¿van a contemplar esos casos? Nosotros en este momento estamos trabajando y debo decir, Carlos, que esto fue muy bien pensado por el Ejecutivo Municipal, la Intendencia y también por el Pleno de la Junta Municipal, ¿verdad? Esto fue analizado, debatido y en este momento estamos en un periodo de reglamentación, ¿verdad? O sea, lo que nosotros y en la experiencia que tenemos, nuestro sistema contempla esas exoneraciones, ¿verdad? Las reglamentaciones lo pone el municipio y es muy fácil de detectar porque la persona que tiene un domicilio en la ciudad de Asunción y no tiene garage y tiene su vehículo que deja afuera, bueno, tiene que tener en otros países, lo que conversamos con el municipio, el impuesto inmobiliario que tiene que estar al día y la habilitación, por supuesto, de ese vehículo tiene que ser de Asunción, ¿verdad? Porque la institución que regula dentro del territorio lo tiene la facultad totalmente, el municipio de Asunción, coincido, pero coincido. con esos tipos de documentaciones, esos tipos de censo, para estos tipos de casos el sistema contempla totalmente esa exoneración. Es más, te digo, gente que tiene departamento muchas veces no encuentra un lugar enfrente mismo, ¿verdad? Hoy hay familias que viven en departamentos y tienen 2 estacionamientos en el departamento y los hijos tienen autos también, entonces estacionan afuera, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Todas esas cosas ocurren. Hay demasiadas variables ahí en este tema que deberían ser contemplados por la municipalidad y por Parcín. Y es administrable. Lo que me gustaría, Pedro, es solicitarte ampliar un poco lo que venimos conversando en términos de promociones y en términos de descuentos también, porque es todo un abanico. Yo creo que se habló de una primera figura que son los paquetes, pero me decía Pedro, hay muchísimo más que sí va a hacer de que la ciudadanía efectivamente, tanto la de Asunción con más acento, pero también la de fuera, encuentre una conveniencia en el costo que tiene el servicio. Sobre ese punto, la experiencia que nosotros tenemos son las aplicaciones justamente para esta franja de trabajadores que utilizan con un tiempo permanente sus vehículos y que dejan en un tiempo prolongado las promociones, ¿verdad? Esas promociones, Carlos, yo quiero ser muy prudente porque eso tiene que ser aprobado por el municipio en una reglamentación, pero eso va a existir, ¿verdad? O sea, esos beneficios, esas promociones va a ir dirigido para el trabajador. Lo que quiero es tener bien pulido, con la autorización, por supuesto, del municipio, para que nosotros correctamente podamos comunicarle a la Asunción. Va a ser muy importante la comunicación en este tema, porque ya generó resistencia y tiene que vencer la resistencia con una buena comunicación. Es así, ¿no? ¿Cómo te vas de vacaciones todavía? Mirá que estamos, como se dice, arribando enero firmes acá y con el objetivo de que esto avance. Creemos que febrero tiene que ser posiblemente las últimas semanas donde lancemos una primera zona de prueba. Hablamos con la empresa. ¿Cuándo va a ser fines de febrero? Posiblemente. Hablamos de una etapa también de transición, una etapa de prueba y de una implementación gradual.
donde podamos controlar las variables, ajustar también lo que refiere a la implementación del sistema, lo que refiere a los frentistas, lo que refiere al rol que pueden cumplir en calle los cuidacoches. Es decir, son muchos elementos y me parece, Carlos, que más que la prisa en este momento es el método y hacerlo de una forma correcta. Y sí, y comunicarlo bien, Sí. ¿verdad? Ah, Vos sos sí. muy excelente, vos sos excelente comunicador, así que tomarlo en cuenta para informar. Y acá don Pedro también, otro excelente comunicador, entonces Gracias, Carlos. tengan en cuenta ese detalle porque va a ser para tranquilizar a la gente y bajar la resistencia que tiene el proyecto de estacionamiento tarifado actualmente. Es así. Es uno de los puntos principales que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y por eso es que queremos ser prudentes. La empresa fue prudente, el consorcio fue prudente, porque en un momento no hablábamos porque nos parecía correcto tener la adenda, tener la ordenanza, como para salir a hablar con más claridad, ¿verdad? ¿Por cuántos años la concesión? Son 15 años. 15 años. ¿Cuánto fue la deuda que finalmente la municipalidad tenía que pagar a Parcí? No existe, actualmente no existe ninguna. No, ninguna. Lo que Federico mencionó era la indemnización Ajá. por la pérdida del juicio, ¿verdad? Si es que no. Si no se llegaba a un arreglo. Así mismo, que era de $5 millones. Bueno, está bien. Gracias, Federico, por venir. Por favor, Carlos. Muchísimas gracias. Vos te quedaste, ¿verdad? Ahora me quedo a Sí, acompañar sí, exactamente, por eso. a mi colega Juan y está también el doctor Mora por acá. Sí, tu papá va a estar después en el siguiente Los Mora. Sí. Hoy El bloque de los Mora. El bloque de los Mora va en el péndulo. Gracias, doctor Rito, por venir a dar las Gracias, explicaciones. gracias, Carlos. Gracias, Siempre un Federico, placer. por venir Por, también, ¿sí? por favor, Carlos, para vos y bueno, para la audiencia, avancemos juntos en este proceso. Y bueno, y después tiene su derecho a réplica el doctor Juan Villalba, acompañado de su abogado, el doctor Nelson Mora. Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque y anunciamos, felicidades a los de Sportivo Ameliano, han salido campeón. Sí, acá tenemos a un exfutbolista también con nosotros en este último bloque, Cerrista. Él estará contento, por supuesto. ¿Qué tal, don Juan Villalba? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, un saludo para vos, al doctor Mora también un saludo, a la orden de siempre. Bueno, ¿qué tal, doctor Nelson Mora? ¿Cómo anda? Un gusto, muchas gracias, después de tanto tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo está, doctor? Y aquí, fuerte, mirando crecer a los chicos, tenemos un país diferente, Sí. una democracia fuerte, un partido colorado más fuerte aún. Alguien dijo en algún momento que por las internas del Partido Colorado pasa la democracia paraguaya, y creo que tiene mucho de validez. Y verte, Carlos, así tan fuerte e importante en el marco del periodismo nacional, de verdad me pone contento. Nos conocemos de abajo, Sí, exactamente. del fútbol, recuerdo con tu camiseta 10, los colores marroncitos de la Facultad de Filosofía, Sí. y yo con la camiseta roja de la Facultad de Derecho. Me decía el profesor Benigno Rojas Pía, que en paz descanse, hay que marcarle al 10, te encargas Mora. Bueno, esas eran las épocas de... Diplomático, sí. diplomático, se nota, ¿no? Así ya ablandó todo acá al periodista. Bien, doctor, gracias por venir. Bueno, ¿cómo está el tema del juicio? ¿Se presentaron ante la fiscalía? ¿Cómo está? ¿Van a llegar a un arreglo? ¿Qué va a pasar? Nosotros nos pusimos a disposición de la Fiscalía con el doctor Mora, ya la semana pasada, adelantándonos a lo que hemos recibido por las redes sociales, por los medios de comunicación, ante la denuncia que ha presentado el representante de la SED. Y bueno, a defendernos. Y estoy sumamente contento y sobre todo tranquilo porque me acompaña un buen equipo jurídico liderado aquí por el doctor Mora y también el doctor Cantero de la Municipalidad de Asunción. Así es que estoy contento, tranquilo, en paz, sabiendo que no hemos cometido ningún hecho punible, no se ha cometido ningún delito, no le hemos robado a nadie, no le hemos estafado a nadie. Lo único que hacemos es trabajar y demostrarlo eso con gestión y resultados desde el lugar donde nos toque trabajar. Doctor, desde el punto de vista jurídico, la denuncia habla de que impidió el trabajo de los funcionarios de tributación en el Mercado 4 el 5 de enero pasado.
se interpuso, trajo a policías, supuestamente intentó amedrentar a los funcionarios. Bueno, en la realidad de los hechos nada de eso sucedió. ¿Hay delito en todo eso? Sí, pero absolutamente. Además, se sabe muy bien que aplicar el sistema penal en las relaciones jurídicas es la última razón, no la primera. Y más aún cuando de por medio están dos funcionarios, cumplidores de sus respectivas gestiones, actividades. Tiene que haber complementación y no agresión bajo ninguna parte. El señor Villalba lo que intentó hacer en aquella ocasión fue justamente ordenar una presencia imprevista, sorpresiva, en un momento clave de la sociedad, no solamente nacional, sino mundial. La llegada y el festejo de los Reyes Magos en el mundo es un acontecimiento importante. Y en el Paraguay el Mercado 4 es el paradigma de esa fecha. Y no puede ser que en forma persuasiva, como dice el escrito, hayan llegado una cantidad inmensa de inspectores ofreciendo talonarios para que se pague en ese momento. Fíjense, no solamente inoportuno, sino también coactivo. Y así porque no solamente llegaron para felicitar por ese día, sino con sus talonarios para cobrar. Y si se dijo en el escrito como se dijo, en forma persuasiva, es una gran mentira, porque persuadir básicamente significa comunicar formalmente que en tal fecha se va a hacer tal cosa y que, por favor, se cumpla con las formalidades legales en ese acontecimiento. Y nada de eso se hizo. Pero una cosa, doctor. Pero voy a terminar. Además, esa presencia nunca fue notificada como corresponde. Hoy en día, en el mundo del Internet y de las notificaciones por sistema, lo más fácil era que el subsecretario le envíe un correo al director y le diga, mire, vamos a estar en tal fecha. Por favor, ayúdenos. Ni siquiera eso se hizo. Pero doctor, me permite. Sí. En un país como este, donde la informalidad es la norma y no la excepción, no sé, yo creo que un organismo como tributación no puede estar informando cuando va a hacer controles. Me parece que no es correcto que en un país informal se le avise a los informales, mañana vamos a pasar por su negocio para controlar tales cosas. Quiere decir que usted sugiere que continúe la informalidad con el propio organismo que debe actuar formalmente. Yo no sugiero, al contrario, no sugiero. Porque lo que yo sugiero, lo que yo digo nomás es que un organismo como tributación se va a trabajar, hubiese encontrado la complementariedad que usted dice que supuestamente debe existir. Yo coincido con usted, ¿verdad? Pero por lo que nosotros vimos, hubo un problema y él impidió, acá el director del mercado aparentemente quiso impedir el trabajo de los funcionarios de tributación. Ahí te niego categóricamente. Entonces, ¿cómo fue? Mira, ¿cómo fue el tema? ellos trabajaron el 4 de enero sin ningún problema, desde las 15 horas hasta las 20 horas, eso lo dice el propio acta de trabajo que ellos presentan como prueba. Y comunicaron. Y presentaron como prueba en su propia denuncia. Y no lo comunicaron a nosotros. Nosotros no les molestamos, ellos no nos molestaron. El 5 de enero realizan de nuevo su trabajo a las 15 horas, estaban realizando normalmente sus trabajos de control, verificación, lo que fuese que estén haciendo, hasta que empiezan a llegar las denuncias de los permisionarios que estaban siendo controlados por inspectores que estaban realizando los trabajos de manera agresiva. ¿Qué, por ejemplo? A ver, ¿qué tenés te talonario, dijeron, por ejemplo, tenés para decir talonario. que era agresivo? ¿Por qué no tenés talonario? ¿Por qué no tenés RUC? Sí. Acá te notificamos, persuasión. te damos 10 días, vas a tener una multa, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello. Entonces, ¿el permisionario qué hace? Recurre a su papaguazú. ¿Quién es el papaguazú en el mercado? El director. Me llaman a mí, vienen estos inspectores y nos vienen a molestar y encima nos tratan mal. Entonces, ¿qué hago yo? A mi jefe operativo le digo, Wilfrido, por favor, anda a ver qué está pasando. Se va el señor Wilfrido y le dice, señor, por favor, ¿nos puede decir qué están haciendo, su orden de trabajo? Porque acá estamos muchas instituciones, estamos coordinando los trabajos. ¿Ustedes de qué institución viene? ¿Tienen alguna orden de trabajo? Le manda a la China. Fuera, váyase de acá. Usted no es nadie para venir a preguntarnos a nosotros qué tenemos que hacer. Viene el señor Wilfrido y me comunica.
Realizo mi recorrido con mi colega director de vía pública, me cruzo con la comitiva de la SET y le pregunto normalmente, che hermano, ¿qué están haciendo? Estoy recibiendo demasiadas quejas, tienen peor orden de trabajo porque mira, todo el mundo se me está playando por lo que ustedes están haciendo. Y el tipo me reta como si yo fuese su hijo. Me dice, vos no sos nadie, yo por imperio de la ley estoy acá, a mí hago lo que tengo que hacer y venimos a controlar y nadie nos va a atajar, que esto, que aquello, así es que por favor retírese y deje de molestarnos. Y ahí yo reviento en ira y le digo, espera un poco hermano, vos estás viniendo a mi casa, porque el mercado es nuestra casa, digo mercado nuestra casa porque estaban los permisionarios, había más de 300 comerciantes y 35.000 compradores. Me estás retando en mi casa, me tratás mal y encima te da el lujo otra vez de tratarme, de enojarte. Agarrarle a tu equipo y andate, hermano, si es que vas a tratarnos así. Y es eso lo que se visualiza en el video. Y trató de justificar su trabajo llamándole a su director para que su director hable conmigo por teléfono y su director me puedan decir de que sí, ellos estaban autorizados para realizar el trabajo. Y si estaban autorizados para realizar el trabajo, ¿por qué no presentaron la orden de trabajo? ¿Por qué no comunicaron o no notificaron a la municipalidad, al intendente, al jefe de gabinete que se encuentra ahí, que es el hijo del doctor Mora, al director del mercado? A ver, si en la misma situación, si se van por la calle Cerro Corá, le tienen que informar a los permisionarios de Cerro Corá que van a ir. Es otra cuestión. Pregunto, estamos hablando del control en los comercios, porque el tema es el control en los comercios. Pero yo estoy de acuerdo que controlen, Carlos. Yo estoy de acuerdo. Pero Carlos, yo estoy de acuerdo a que controlen. Claro, deberían hacerse. Pero precisamente el 4 y el 5. Pero doctor... Y encima el escrito de denuncia dice en forma persuasiva. La persuasión siempre es un acto anterior al hecho principal y no el hecho mismo. Es más, de esa informalidad me interesa ahondar. Fíjense que el escrito está patrocinado, por ejemplo, por el abogado del Tesoro. No es coacción. El abogado del Tesoro está para otra cosa en el esquema organizativo del Estado paraguayo. Y firma el abogado, no recuerdo el apellido, y es una falta también de seriedad. Y decir, vamos a hacer que firme Benavente como abogado del Tesoro para ver si el director entiende que no estamos... Ahora, ¿ustedes creen que esto fue una estrategia para... ¿Ustedes creen que esto fue una estrategia para... Y es una cuestión, una falta de respeto. Una falta de respeto a las relaciones jurídicas en un marco democrático. Es una falta de respeto al proceso electoral que está viviendo nuestro país, particularmente en lo que hace a la lista 1. Nosotros creemos que hay una mano que dijo, hagan, no me importa el proceso. Y en ese esquema, como víctima estaba el doctor Villalba. Una persona dedicada a la función pública hace tiempo, con sobrado mérito. Por eso fue que me dijiste en la radio que esto fue una orden directa del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así mismo. ¿Ustedes estiman que ese es el...? Porque si no, no se entiende, porque en la razón jurídica no puede haber una denuncia de esta naturaleza. Y propias palabras del denunciante, en este caso el señor de apellido Orue, de que yo no necesito conciliar con él, mi función es llevarlo preso. Y tiene suerte de que el marco penal es mínimo, no va a ir preso, pero va a quedar con antecedentes y voy a ir hasta el final para llevarlo preso, porque la orden la dio su jefe directo, que es el presidente de la República. Palabras de él dichas a personas de mi confianza, fuentes de confianza, que si me autorizan lo digo a quien lo dijo. Puede suceder lo contrario, porque estamos presentando una desestimación de la denuncia, porque no hay términos legales y mucho menos penales como para llevar adelante. ¿Sobre qué? Y en tal caso, el día de mañana, si no se da, vamos a conseguir el sobreseimiento. Y ahí el señor Orue va a tener problemas, porque va a tener que responder por esta falsa denuncia que hizo. Ahora, ¿y cuál sería el interés del presidente de la República de complicarte la vida, don Juan? Tenemos diferencias políticas ya cuasi personales con el presidente de la República. Pero vos no fuiste ministro del Interior. Yo fui viceministro del Interior. En su época, ¿verdad? Durante su gobierno. Durante su gobierno he salido un poquito antes de la pandemia. ¿Hubo diferencia entre los dos? Por eso hubo saliste. Diferencias donde puse mi cargo a disposición, he salido. En la pandemia me dediqué
al ejercicio de la profesión, de mi trabajo como abogado. Posterior a la pandemia empieza la campaña política, me candidato a concejal por una lista totalmente independiente dentro de mi partido, no dentro de su movimiento. Y empieza a perseguirme ahí por mi posición política hasta llegar al punto de echarle de su trabajo a mi esposa que estaba embarazada. El presidente ordenó. El presidente de la República, Sin Mario respetar Abdo Benítez. condiciones laborales básicas. A mi esposa estando embarazada. ¿Dónde trabajaba tu Ella esposa? es médica. Estaba como directora del IPS y la saca del lugar, la saca de ahí estando embarazada. O sea, de las diferencias políticas ya estamos pasando a una persecución cuasi personal. Pero eso no es responsabilidad del presidente del IPS. El propio presidente del IPS, con todo el entorno de su gabinete, le habían dicho a mi esposa que la orden venía de arriba de la presidencia de la República. Este es un país presidencialista. Por el solo hecho de ser la esposa de Juan Villalba y que Juan Villalba está candidatado por otro movimiento que no es el suyo. Entonces, pero, ¿y cómo se entiende? A ver, en tu partido, doctor, ¿cómo se entiende que pasadas las elecciones? Cuando se habla de que tiene que haber una sola lista uno, de que hay que superar las diferencias, de repente aparezcan estas cuestiones que ustedes creen que también tiene su alto componente político. Y son posiciones que parten personales. del presidente, nada más y nada menos que del presidente de la República. Y rompe el esquema histórico del partido que hizo grande al Paraguay. Esa es la verdad de las cosas. Es un ciudadano que nunca ha practicado en esencia los principios básicos del coloradismo. Y luego tiene conducta de esta naturaleza, si no, no tiene sentido la persecución que hizo y que sigue haciendo. Es una falta de razonabilidad, demuestra una inmadurez inmensa que afecta decididamente la suerte de nuestro partido. Y no puede ser. Lo pasado está pisado. Y él no entiende que a esta gran mayoría de colorados que él está persiguiendo es lo que hizo que él haya sido presidente en años pasados. Él debe ser congruente. Él es nada más y nada menos que presidente del Paraguay. Y se debe a un partido que le hizo fuerte, importante y que lo mete en la historia del Paraguay. Y no hacer tonterías y cosas infantiles como la que está haciendo. ¿Por qué tendría que perseguirle a este ciudadano ilustre? ¿Por qué tendría que tomar posiciones así de niñadas? ¿Por qué no se comporta como un presidente de la República del Paraguay? Como tuvimos grande en la historia. Fíjense que el Partido Colorado es la fiel demostración de la democracia en nuestro país. Nacimos en el marco de una proclama democrática. Continuamos así. Y no como otros partidos que demostraron todo lo contrario y hoy hablan a boca llena de la democracia. 23 gobiernos en 20 años y ninguno por la vía democrática de 1904 al 40. Ese es el gobierno que se ofrece a partir de un partido que no tiene nada ni de tradicional y mucho menos nada de democracia. Bueno, pero ese presidente es la que le hace el avance con ese criterio totalmente anticolorado. ¿Y qué más hizo el presidente? ¿Qué más hizo el presidente? Además de ordenar la destitución de tu señora en el IPS, ¿qué más crees que hizo el presidente en contra tuya? Ordenarle a Oruega que presente la denuncia. Y fíjate, me denuncia una cartera de Estado. Sí. Una cartera de Estado me está denunciando. No existe igualdad entre un simple ciudadano que está litigando contra una subsecretaría de Estado. Ahí hay coacción. Primer punto. Segundo punto, como lo dijo el doctor Mora, me está, aparte de denunciarme una subsecretaría de Estado, me está patrocinando la denuncia a la abogacía del Tesoro. Usurpación de funciones. Tercero, estoy siendo controlado, pero hasta el último papel para ver si es que no tengo alguna falla como contribuyente paraguayo. O sea,
todo el esquema del Estado persiguiendo a un ciudadano por cuestiones políticas y hasta personales, y utilizando a las instituciones que él preside como garrote para perseguir a enemigos políticos. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, y lastimosamente este señor de apellido Orué, ¿verdad?, que al igual que el presidente tiene los días contados, no se da cuenta de que eso está pasando. Bien. El derecho a réplica del director del Mercado 4. Ahora vamos a otro tema, ¿sí? ¿Te parece? Cómo no. Bueno, hubo intervenciones en el Mercado 4, doctor. Sí. Ayer y hoy, esta madrugada, ¿no? Sí, señor. Bueno, en el primero, temas de juegos, juegos de azar, y después de tema de distribución de drogas en el mercado. Sí. Bueno, a ver, cuéntenos un poquitito cómo fueron estos dos casos, y creo que esta tarde también, o en el día de hoy, otra intervención. También, ¿no? también. Bueno. De juegos para niños. Vamos a explicar rápido. Sí. Ayer a la mañana hicimos una intervención dirigida por el agente fiscal, el doctor Alcides Corbalán, Sí. con orden de allanamiento judicial, ya una orden emanada por el Poder Jurisdiccional, para poder desbaratar toda una red de juegos y apuestas clandestinas que operaba en el mercado, donde se tenía una red de 80 levantadores de apuestas. Estas son con los que se van con su talonario y van... Talonario de quiniela Mau. Sí, con... Talonario de quiniela Mau, apuestas Mau, rifas de sorteos Mau, las famosas carretillas, en fin, todo. Evadiendo impuestos y tributos, tendría que agradecerme a este señor de apellido Rubén por lo que hicimos. Infringiendo el Código Penal, por ende cometiendo un hecho punible, ¿verdad? Y es por ello que, el resultado de ello, 4 personas aprehendidas, detenidas y hoy imputadas, toda esa red desbaratada. ¿Y quién era el cráneo de esa red? ¿Quién era el financista principal? Eso es lo que la Fiscalía ahora está hurgando. Está hurgando y está siguiendo la investigación, ¿verdad?, para desbaratar. Es el golpe más fuerte que se dio dentro del Mercado 4 a toda esa red. Sí, las apuestas clandestinas. De las apuestas clandestinas. Sí. Y a la noche... Pero eso es histórico, ¿eh? Es histórico. Nunca eso. Antes visto en el Mercado 4. Y a la noche hicimos... La intervención. La intervención. Sí, porque los juegos clandestinos sí eran... Claro, no, eso era normal. Sí, son así mismo. ¿Verdad? Y a la noche, y todos hicimos operaciones totalmente herméticas para que no se filtrase información. Y a la noche también hicimos nosotros un operativo bien hermético con agentes de la Policía Nacional, donde a aquellas personas que son los famosos cartoneros o recicladores que trabajan en los contenedores sobre la avenida Rodríguez de Francia, les caímos con un operativo sorpresa. Detectamos allí 5 personas aprehendidas, 51 moñitos de crack para su distribución y venta, que totalizaban 250 gramos de crack. ¿Verdad? O sea, también desbaratamos. Gente del asentamiento allí tratando de defender a los distribuidores de crack, donde tuvimos que recibir apoyo de la policía a las 1 de la mañana para que puedan ser repelidos. O sea, ese corporativismo negativo que existe en el mercado de tratar de defender lo ilegal, lo irregular, es lo que estamos tratando de cambiar. Y hoy a la mañana, en fila se fueron toda mi oficina a pedirme disculpas a aquellos que estuvieron endilgándome ayer de bandido por haber hecho el operativo, porque se dieron cuenta de que yo iba a aplicar la ley y que lo iba a denunciar a ellos por resistencia, por oponerse a, evidentemente, a una operación policial, fiscal. Se fueron a pedirme disculpas. Y también los que quisieron oponerse a la operación policial para detener a aquellos que tenían y distribuían droga dentro del Mercado 4, evidentemente fueron repelidos por los cascos azules a esa hora de la noche. Increíble, doctor, que esto pase en nuestro país. Gente protegiendo a distribuidores de narcotráfico, de drogas. ¿Por qué sí que es increíble? No, porque sí. Mira, yo estuve hace 30 años en Colombia. Sí, exactamente, le iba a preguntar eso, como cuando bueno, eso 30, ocurría también 30 allá, ¿no? años después está llegando. Se dice que la experiencia, o positiva o negativa, llegan al Paraguay 30 o 35 años después. ¿Estamos o colombianizando? Interesa poco la calificación. Lo cierto es que hoy la sociedad paraguaya está sintiendo en carne propia situaciones que ya esos países tuvieron en experiencia propia. Y no es nada fácil erradicar. No es nada fácil. Al contrario, cada vez más complejo y más y peligroso. Para colmo, Carlos, hoy otra vez, perdón por la palabra, ya que estamos en televisión, entre comillas, hoy otra vez me putean porque incauto tragamonedas, donde hay una ley específica del año 2022 donde prohíbe tajantemente, ya sea en lugares públicos o privados,
en ciertos sectores de la ciudad, en este caso específicamente en mercados, la tendencia a tragamonedas. Incauto las tragamonedas y otra vez los ataques masivos en redes sociales, bandidos, sinvergüenza, no le deja trabajar a la gente pobre, cuando eso se está haciendo para insertar a los menores de edad en la ludopatía, hacer caer gente en vicio y cometer un hecho. ¿Y quiénes son punible. los que más pierden plata? Los más pobres también son los que más pierden plata en la tragamoneda. Porque uno ve gente humilde, personas mayores, adultas, mujeres, varones, en bastones se van y están jugando, tratando de conseguir algo de plata. Y vos sabés en que, juegos. y otra cosa, vos sabés que la guardería del Mercado 4 ahora está funcionando gracias a las incautaciones de tragamonedas, porque el producto de las monedas que encontramos ahí las donamos a las guarderías, porque eso es lo que establece la ley, y ahora la guardería posee ya un presupuesto asegurado para el año 2023 para el funcionamiento de los niños, hijos de permisionarios y permisionarias que trabajan en el Mercado 4. Bueno, ¿y cuántas personas detenidas en este operativo de hoy? En total, ayer al mediodía hubieron 4 en juegos clandestinos y apuestas clandestinas, y en droga hubo 5, en total 9. ¿Y hoy nadie? Hoy nadie, hoy agarré, ¿Y levanté los dueños y me fui. de los tragamonedas? No aparecen y no creo que aparezcan. Un trabajo trascendente que necesita la Y sociedad. se necesita La sociedad fortaleza, necesita firmeza y mucho ordenarse huevo, Carlos. y legalizarse por sobre todas las cosas, porque podemos lamentarnos y sin retroceso. Por eso la confianza en la expectativa de un nuevo gobierno. Finalmente la academia va a llegar al poder. ¿Vos te estás candidatando, doctor? Yo no. ¿No? Yo mi ciclo como servidor público ¿Ya terminó? Sí. Espero que mis hijos puedan entender que hay un solo camino. Que el servidor público sea transparente y por sobre todas las cosas demuestre honestidad. Yo serví casi 40 años. Me hablaron los amigos. Siempre me dicen, che, Mora, es tu momento, es esto, aquello. No. Lo mío terminó y estoy trabajando en la profesión. Cuando algunos amigos me llaman, me convocan y entonces estoy como buen servidor a disposición. Y bueno, ¿y qué va a pasar, don Juan? ¿Cómo sigue el proceso? Y ahora estamos en una etapa preparatoria. El fiscal tiene que decidir si va a desestimar o si va a llevar adelante algunas diligencias para llegar en un plazo normalmente de 6 meses. Se desestima, se archiva provisoriamente. No quiere decir que eso sea definitivo. Pero si hay hechos nuevos que puedan comprobar lo denunciado, entonces el juez tiene facultad para volver a reabrir. Pero en principio tiene que ser desestimado porque con los elementos que fueron presentados no hay absolutamente nada, al contrario. Fíjense, la firma del abogado del Tesoro, por ejemplo, totalmente incongruente, una falta de respeto. Y yo creo que por ahí pasa asimilar una función pública equivocada, porque evidentemente no sabe dónde está sentado. Si él está, porque así lo dice la Constitución y así lo dice la ley, creo que es la 109 del 92, que está para ejecutar las deudas, producto de las rentas públicas impagas. Resulta ser que él está patrocinando una denuncia penal a un funcionario que tiene su propio esqueleto legal y que depende fundamentalmente del ministro de Hacienda y del presidente de la República. Entonces no estamos haciendo bien las cosas y es producto de una anarquía. ¿Cuál es el plazo para que el juez tome una... El fiscal tiene que resolver enseguida la desestimación. Y normalmente si no se desestima, entonces el juez establece un plazo. Pero tanto es el punto débil que ni siquiera la denuncia pide medidas alternativas para el señor Villalba, porque ni siquiera ellos están convencidos de lo que denunciaron. Porque lo normal es cuando alguien denuncia y cree que es importante que se pida la prisión. Y en este caso ni siquiera eso pidieron. Entonces esto es traído así de los pelos por cumplir posiblemente esa orden del presidente. Y don Juan, finalmente, si se desestima, ¿se termina todo ahí o usted va a accionar contra el viceministro Rubén? Y si el doctor Mora me dice vayamos por denuncia falsa, nos vamos por denuncia falsa. Y ojo, Carlos. Va a depender de él entonces. Claro. Y ojo, 2 semanas me callé. Y siempre le traté a este señor de apellido Orue para no referirme tanto a él. Y él a mí se ha referido tilingo,
loco, desquiciado, bipolar, ha dicho de Y se todo ofreció de conciliación. mí, ha dicho de todo de mí. Mi amigo Federico, que es tan bueno y tan conciliador, le dijo, vamos a hacer un almuerzo y vamos a arreglar con Juan. No, Sí, no me quiero acuerdo. saber nada. Yo le voy a llevar preso a él porque es la orden que tengo. O sea, fíjate la conducta que tiene. Y con todo lo que ha dicho de mí, inclusive hasta puedo entablar una querella criminal autónoma, que también es una posibilidad que tengo, por injuria y por calumnia. Perfecto, muy bien. Gracias, don Juan, por venir. Gracias a vos, Carlos, a tus órdenes siempre y espero verte siempre por el Mercado 4. ¿Cómo no? Gracias, doctor Morán. Encantado de No, al verte después de contrario, mucho tiempo. un gusto, de Igualmente. verdad. Honor Y grande. gracias a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.